Amén. Creemos que Dios hará cosas extraordinarias. Estamos en la nueva serie. Amén. Después de haber tenido un fin de semana extraordinario en este tiempo de conexión en La Guaira 2025, fue un tiempo de milagros sobrenaturales. Amén. Como Dios es bueno todo el tiempo. Amén. Bendijo, nos proveyó, nos suplió. Amén. Hizo cosas extraordinarias. Amén. Más adelante, amén, declararemos y hablaremos de los milagros que el Señor hizo. Pero Dios es bueno. Amén. Y Él siempre querrá lo mejor para nosotros. Esta nueva serie la hemos titulado De lo cotidiano a lo profético. Amén. Yo siempre he dicho que si podemos imitar algo bueno, si podemos imitar algo que viene de parte del Señor, si podemos copiar y hacer algo que ha sido excelente, maravilloso, siempre es bueno, siempre, como dicen por ahí los inversionistas, siempre es un buen negocio imitar lo bueno. Amén. Y esta palabra nos lo dio nuestro apóstol, profeta, nuestro pastor Enrique Villalba, allá en ese tiempo de conexión. Amén. De lo cotidiano a lo profético. Yo quiero que vaya a la Biblia conmigo, por favor. Amós capítulo 3, versículo 7. Y sé que esta palabra nos va a bendecir mucho. Va a ser un tiempo de edificación y de bendición para nuestras vidas. Amós capítulo 3, versículo 7. Te lo voy a leer en la versión NBB. Dice así esta versión. Amós 3:7 dice: claro que no pasa nada al azar. Dios el Señor, antes de hacer algo, primero se lo comunica a sus siervos los profetas, para que estos a su vez le adviertan a su pueblo. Cuando hablamos de lo profético, el título de esta enseñanza es Rompimiento Profético. Cuando hablamos de lo profético, la mayoría, lamentablemente, de la gente en los últimos tiempos ha malinterpretado o mal ejecutado o mal aplicado lo que tiene que ver con lo profético. Por ejemplo, yo soy uno de los locos que creen que Dios habla. Y el Señor habla de muchas maneras. El Señor puede hablar a través de lo que hace normalmente, y es poner una palabra en nuestro corazón, en nuestro espíritu, nuestro entendimiento. Puede hablar a través de las emociones, los sentimientos, cuando no es lo normal, lo común, pero sí puede hacerlo porque Él es soberano y hace como Él quiere. Puede hablarnos a través de otras personas. Puede hablarnos inclusive a través de objetos. De un testimonio de una persona conocida que dice que Dios le habló a través de una comiquita que está viendo por la televisión. Puede hablarle a través de sueños. O inclusive de cosas locas como hablarle con voz audible. De esta me ha pasado como un par de veces en toda la vida que tengo como ser humano y en toda la vida que tengo como cristiano. Sin embargo, el Señor habla a nuestras vidas. Pero una de las formas o de la manera más exacta, precisa o correcta que Dios nos habla es a través de su palabra. Solo que la mayoría de la gente siempre busca, anhela o espera
recibir la palabra profética a través de todas las primeras que te dije. A través de las emociones, de los sentimientos, a través de la voz audible, hay un estruendo, que se abre el cielo, que sale un rayo de luz del cielo y todas esas cosas así. Pero pocos son los que buscan la palabra profética a través de las escrituras, a través de la Biblia, a través de la palabra de Dios. El problema no es que Dios no hable, Dios siempre habla. El problema es que cuando lo hace, estamos tan ocupados en otras cosas que no podemos discernir su voz. No estamos atentos a las cosas que el Señor nos dice. Y a veces, o lo más común, o lo más cotidiano que a veces el Señor usa para hablar a nuestras vidas, esos pensamientos que llegan a nuestras cabezas. Y a veces pensamos en algo y a veces Dios, sí, también puede ser Satanás, el diablo, o también puede ser nuestras propias emociones o sentimientos, sí, también eso puede suceder. Pero ahí es donde tenemos que pedirle al Señor que nos dé discernimiento, que nos dé de su Espíritu, que nos pueda llenar de su Espíritu Santo para poder discernir esos pensamientos. Le voy a poner un ejemplo. En estos días iba saliendo a buscar a mi hija, iba en la moto a la universidad a buscar. Había revisado el asunto de la gasolina, de la moto, y dije, bueno, está poquito. Pero yo creo que voy bien. Eso fue la mañana cuando lo fue a llevar. Fui, la llevé, la traje. Cuando iba saliendo, pensé, ¿será que le echo un poquito de gasolina? ¿Será que me llevo una garrafa de gasolina? Y tenía eso ahí en la mente. Yo lo revisé en la mañana y yo creo que todavía dura. Y me puse a sacar cuenta que yo les puse full de gasolina y yo siempre me duro una semana rodando para allí y para acá, llevando a la universidad, viniendo, te llevando, buscando, trayendo. O sea, yo creo que no lo damos así por otro lado, así grande, así. O sea, no, yo todavía me queda quedar, pero todavía tenía el pensamiento ahí de échale gasolina, llévate una garrafa. Para resumir la historia al final, me voy a ir así. Yo creo que todavía me alcanza. Y me fui. Antes de llegar a la universidad me quedé sin gasolina. Cuando iba por allá que yo era... Ay, Padre amado, Señor, tú me estabas diciendo. Me estabas insistiendo para echarle gasolina, traerme una garrafa y yo no le paré. Los pensamientos, la idea que estaba llegando en mi mente venía del Señor para advertirme que me iba a quedar sin gasolina. Pero no le presté atención. Gracias al Señor que aun cuando me salí de su voluntad, amén, por ese momento apelé a su misericordia y dije, Padre amado, ¿ahora qué hago? Señor, ten misericordia. Porque eso es lo que podemos hacer usted y yo cuando nos salimos de la voluntad del Padre, apelamos a su misericordia y decimos, Señor, ten misericordia, ayúdanos. Y el Señor envió como 3 ángeles motorizados. Se pararon primero 2 que venían en una moto. ¿Qué pasó? Me quedé sin gasolina. Ya vamos a resolver. Y el vamos con un pote. Vamos a sacar gasolina en la moto. Al ratico se paró otro. ¿Qué pasó? No, sin gasolina. Vamos a ayudarlo. Y va buscando al otro una lata. Y entonces uno echando gasolina en una garrafa de refresco que consiguió por allá. Y otro consiguió una latita y echando gasolina en la lata. Y al ratico se paró otro más. ¿Qué pasó? No, sin gasolina. Vamos, no, pero ya estamos resolviendo. En ese momentico sí. Le echaron gasolina, le eché gasolina, prendí la moto, seguí, le dije gracias, Dios bendice, Señor, bendícelo. Así que Dios siempre habla. El problema es que no estamos atentos para escuchar su voz. No estamos atentos para prestar nuestro oído a la voz del Señor. Así que yo le animo que si sientes que Dios te habla, tienes que reaccionar positivamente a eso que Dios te está diciendo.
Así que dile a la persona que tiene cerca, dile, Dios siempre te habla, dile. Dios siempre te habla. Escúcheme. Cuando el Señor no hace los milagros que estamos esperando, debemos provocar los milagros. Y no es como explican algunos o dicen algunos, que es como un negocio. No, yo voy a hacer algo para que Dios haga esto y tal, que no tiene nada que ver con eso. Pero Dios siempre está dispuesto a bendecirnos. Dios siempre está dispuesto a traer su bendición para nuestras vidas. Pero escúchenme, préstame atención a esto. Pero hay personas que se atreven, que se arriesgan, que dan pasos de fe. Y tal vez esa bendición que viene para alguien, otra persona se entromete y lo arrebata. Y aprovecha esa bendición que originalmente era para otra persona. Y usted puede decir, bueno, pastor, ¿será que Dios quiere bendecir a alguien, pero otra persona le puede arrebatar la bendición? Bueno, de repente no es que le quite la bendición, pero sí puede suceder es que la bendición le llegue primero a otra persona que a él. Y te tengo un caso en la Biblia. Bueno, hay varios, pero te tengo uno. Veamos un ejemplo de esto, para que usted vea que a veces una persona puede arrebatar el milagro cuando el milagro, la bendición iba para otro. Vaya conmigo a la Biblia, por favor, Lucas capítulo 8. Versículo 40. Lucas 8:40 en adelante dice así: cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todo le esperaba. ¿Por qué le esperaban a Jesús? Bueno, porque ya se había corrido la fama de que Jesús hacía milagros, levantaba paralíticos, sanaba ciegos, resucitaba muertos. Yo había hecho varios milagros ya. Entonces mucha gente le esperaba. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, de los hijos, solo una, hembra, como de 12 años, que estaba muriendo, lista para morir. Y mientras iba, la multitud le oprimía. ¿Para dónde iba Jesús? Iba a sanar a la hija de Jairo, que se estaba muriendo, que tenía 12 años. Él iba, pero la multitud le oprimía. Y en esa multitud dice, pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años también, y que había gastado en médico cuanto tenía, y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Diga conmigo, al instante. Préstame atención a esto. La Biblia dice ahí que Jairo se acercó a Jesús para pedirle la salvación para su hija. Y Jesús aceptó y dijo, vamos. Y fue hacia donde se encontraba la hija. Iba hacia donde se encontraba la hija de Jairo, dispuesto a hacer el milagro. Sin embargo, una mujer aprovechó esa misma ocasión para que Jesús la bendijera a ella también,
y ella recibiera el milagro. ¿Qué significa esto? Escúchame esto. Dice que Jairo vino a Jesús, le dijo: necesito un milagro para mi hija, 12 años, una niña, pero se está muriendo. Jesús dijo: vamos a tu casa, vamos donde está la niña. Y cuando iba, aprovechó esta mujer con 12 años, con flujo de sangre, tocó el borde del manto de Jesús y recibió el milagro. Oh, yo vengo a hablarte hoy de los arrebatadores de los milagros. Arrebatadores del milagro. Esta mujer arrebató el milagro. Escúchame, préstame atención a esto. Jesús no iba a sanar a la mujer. Jesús era a sanar a la hija de Jairo. Pero la mujer arrebató el milagro. El milagro, préstame atención a esto. El milagro iba hacia la hija de Jairo, pero primero la agarró la mujer. La arrebató. En este tiempo, a veces Dios está esperando gente que arrebate los milagros. Gente que dé pasos de fe, de osadía, de conquista, para lograr las bendiciones que nunca han tenido antes. Hay momentos cuando Dios abre las puertas, pero también hay momentos cuando Dios nos entrega las llaves para que usted y yo abramos las puertas, para que nosotros mismos la abramos. Escúcheme. Y usted podrá decir: bueno, pero es que lo que yo tengo se ve tan pequeño a lo enorme o a lo grande que está por delante. Bueno, yo no sé de qué tamaño es la llave de la puerta de su casa. ¿Verdad que es así chiquitica y abre una puerta más grande que uno? ¿Aló? Ojalá que se le revele el día de hoy. Diga conmigo: pequeñas llaves abren grandes puertas. Y esas mismas llaves, a veces pequeñitas, abren unos portones enormes también. Dios está listo para entrar en tu casa, en tu negocio. Su sola presencia abrirá puertas que nunca imaginaste. Porque cuando Dios está listo para hacer milagros, escúchame, Él necesita algo, como lo dice mismo. Una semilla de fe. Así, pequeñita, así, como un grano de mostaza. Cuando nos cansemos, si estamos cansados, no tengamos fuerzas para seguir, aun cuando no entendamos sus planes, Él escribirá una nueva historia para nosotros. Porque Dios está listo para hacer milagros. Hoy es el día de soltar, de enterrar y de decir: Señor, lo que pasó ya pasó. Ahora voy por lo nuevo. Ahora voy por lo grande. Ahora voy por lo extremo. Ahora voy por lo maravilloso. Ahora voy por lo que el Señor tiene para mi vida. Así es como Él nos dará segundas oportunidades, ya que sea que abracemos las oportunidades que nos está soltando, o sea que usted y yo las arrebatemos. Pero para poder salir de lo cotidiano, lo profético, debemos entender algunas cosas. Primero, debemos entender qué es una palabra profética. ¿Qué es una palabra profética? Vaya conmigo a la Biblia, por favor, 2 de Pedro capítulo 1, versículo 21. Según de Pedro 1, 21.
Dice así: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Cuando hablamos de palabra profética, es un mensaje inspirado por Dios, que se transmite por medio de del profeta al pueblo para anunciar o predecir el futuro. Cuando una palabra profética es lanzada sobre alguien, es como si se quedara embarazada esa persona. Cuando recibimos una palabra profética, es como que si estuviéramos embarazados. Y una manera de recibirla es cuando se está hablando la palabra de Dios, cuando se está predicando las escrituras, cuando se está profetizando y usted dice amén, cuando usted dice sí, cuando usted dice a mí se refiere, cuando usted dice así es, tiene razón, yo lo creo, esa palabra es para mí, yo la recibo. No es cuando usted se queda callado. Así como ahorita. Es cuando usted dice yo lo creo, yo lo recibo, yo lo acepto en mi vida, amén, así es. Para poder empezar a recibir una palabra profética tenemos que accionarla con nuestra boca. Porque lamentablemente cuando usted y yo no decimos nada, no creemos. No nos expresamos. Por eso Satanás quiere cerrarle la boca para que usted no diga nada. Para que usted no suelte la palabra de bendición. La gente que no crea en Dios ahora creerá. Y la gente dirá, ya va, este no era el que andaba mal en su economía, este no era el que estaba enfermo. Y algunos responderán, sí, se parece. Pero tú dirás, no, yo soy. Nos pasará así como el hombre del estanque de Siloé. Vaya conmigo a la Biblia, por favor. Juan capítulo 9, versículo 6. Dice la Escritura, dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, él es. Y otros decían, oye, sí, como que se parece, ¿vale? Pero él dijo, yo soy. Este no es el que andaba pelando. Este no es el que andaba endeudado. Este no es el que andaba pasando necesidades, que tenía hambre. Este no era el que estaba enfermo. Este no era el que tenía el matrimonio destruido. Este no era el que tenía los hijos en la delincuencia, en la drogadicción, en la prostitución. Este no era. Pero mira cómo Dios ha restaurado su vida. Mira cómo Dios ha restaurado su familia. Mira el cambio que ha tenido. Mira cómo ha prosperado. Mira cómo ha sido bendecido. Escúchame. La gente va a decir, este se parece. Oh, yo creo que sí. Pero tú le vas a declarar al mundo, soy yo. Ese era yo. Pero Dios me transformó. Dios me cambió. Dios me renovó. Amén, así es. Solo los que creen dicen amén, aleluya, aplauden con fuerza al Señor y dicen, yo recibo esta palabra.
Escúcheme, en este milagro de este hombre, Jesús tomó la iniciativa. Porque si usted lee los versículos anteriores, de ahí de Juan que leímos, ellos iban caminando y los discípulos empezaron a preguntarle a Jesús. Me dice: maestro, una preguntita ahí, una preguntita. Este hombre nació ciego. O sea, ¿quién pecó? ¿Pecó él o pecaron sus padres para que él haya nacido ciego? Porque los judíos creían que cuando algo salía malo era porque alguien había metido una pata, y aun cuando en realidad es así, por algún pecado, literalmente no es así. Podemos haber muchas razones, ahora la ciencia lo explica, la biología, los genes, malformaciones, químicos, una cantidad de cosas, bueno. Pero por supuesto que el origen es por un pecado, una falta, una falla. Y Jesús le dijo: no se trata de quién pecó, si es él o su padre o cómo es el negocio, no se trata de eso. Esto está pasando, escúchame, es para que él, su familia y todos ustedes vean la gloria de Dios, cómo Dios se manifiesta. Entonces Jesús toma la iniciativa y va a donde está el hombre ciego. No fue el hombre ciego que vino a Jesús pegando gritos: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, milagro. No. Fue Jesús el que tomó la iniciativa para sanar al hombre ciego. Jesús se acercó a él. Aún así, Jesús esperaba que este hombre ciego respondiera positivamente. ¿Por qué? Porque Jesús no le puso la mano y le dijo: sé sano ahora de tu ceguera en el nombre mío. Ahora, sé sano, y ¡pum!, se sanó. No, Jesús esperaba una respuesta, una acción de fe de ese hombre. Mira, yo he escuchado a algunos predicadores, algunos teólogos, maestros de las palabras, eruditos y secretarios personales del Espíritu Santo hablando de este tema, de por qué Jesús escupió la tierra, que por qué hizo lodo, por qué se le empatucó los ojos después al ciego y después le dijo: anda y lavate allá, muchacho, para que sea sano. No le dijo ni siquiera eso, le dije: anda, lávate para que reciba sanidad. Ni siquiera le dijo eso. Solamente escupió, hizo lodo, se le empegotó los ojos y le dijo: anda, lávate. Más nada. No le dijo cuando te la vas a recibir sanidad. No le dijo cuando vayas por el camino vas a recibir sanidad. No le dijo después que regreses vas a recibir sanidad. No le dijo después de un tiempo. No le dijo nada. Simplemente le dijo algo que él tenía que hacer. Lo que sí yo creo es que si Jesús no le hubiese empatucado los ojos de lodo, el tipo a lo mejor no hubiese ido para el estanque. Porque dijo: ¿qué voy a hacer yo para el estanque si yo estoy bien? Si yo estoy limpio, o por lo menos no tengo pegote en mis ojos. Pero el tipo, teniendo los pegotes en los ojos, no tenía otra opción para ir al estanque. Y a veces el Señor hace eso con nosotros. Permite alguna circunstancia que no tengamos otra opción sino que obedecerle. ¿Aló? Así que el hombre no tuvo otra opción sino que obedecer a Jesús. Voy a tener que irme a la baja, porque me sane o no, tengo un pegote en los ojos. Pero escúchame, te tengo noticia. La sanidad no sucedería a menos que el hombre respondiera con esa acción llena de fe. Oh, poderoso. ¿Sabe? No muchas personas apreciarían que aplicar lodo, de hecho, con saliva a los ojos de este hombre ciego funcionara para algo. Algunos verían como que hizo Jesús este milagro y objetarían diciendo que fue ofensivo, inadecuado,
malintencionado, tal vez hasta dañino. El tipo está ciego y de paso le dan pero está un poco de agua y cosas. Oye, pero es que asqueroso. Inclusive dañino para frotarle todo el lecho con saliva y ponérselo en los ojos. Cualquier persona pudo haber criticado, tal vez si usted y yo estuviéramos ahí también lo hubiésemos hecho. Pero este Jesús es asqueroso, ¿cómo se lo pongo a hacer esa broma? ¿Por qué la saliva? ¿Por qué no damos agua, aunque sea? ¿Por qué no solamente tierra nada más? Mira, escúchame. Pero de la misma manera, algunos sienten que el evangelio también es ofensivo. ¡Ey! Sobre todo en este tiempo. ¿Cómo que se llama? La era de cristal, ¿no es que le llaman? Y tal vez es cierto, porque ofende el orgullo humano, la soberbia y su supuesta sabiduría o entendimiento. La ofende, la golpea, la irrita, la destruye. Y por eso algunos se sienten ofendidos con el evangelio. Bueno, pero no se preocupe, eso no pasa desde ahorita, eso pasa ya hace mucho tiempo. Vaya conmigo a 1 Corintios capítulo 1, versículo 21, por favor. Primero Corintios 1, 21. Dice así, lo dice Pablo en la iglesia de Corinto. Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Los corintios querían creer que el evangelio en sí mismo era una forma sublime de sabiduría, como los griegos consideraban la suya. Porque según la historia del mundo, los griegos supuestamente son las personas más sabias. Entonces los corintios querían, bueno, tenemos que aplicar una para parecernos los griegos así de sabios, ¿no? Y Pablo le contesta de esta manera: ¿qué tan tonto puede ser alguien que se cree sabio en el sentido de los griegos acerca de un Mesías crucificado? Para la humanidad tal vez eso no es sabiduría, es locura. Y por eso él dice, nos llaman locos. Para la gente el evangelio es locura, es tonto, es necio. La frase locura del mensaje, la locura de Dios, no quieren decir que Pablo realmente consideraba de Dios una locura, no. Él está describiendo como parecen a los que se pierden, los sabios de esta era, para creer y confiar de esta manera. Escúchame la sabiduría de Dios no es sabiduría del hombre multiplicada hasta el punto más alto. Es sabiduría en un orden completamente diferente. ¿Sabes por qué? Porque Dios actúa diferente. Porque Dios no actúa como actuamos usted y yo. Dios actúa distinto, diferente, de manera distinta. Vaya conmigo por favor a la Biblia. Isaías capítulo 55, por favor. Versículos 8 y 9. Isaías 55. 8 y 9.
Dice así: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, y vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos de la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Así que dile a la persona que tiene a tu lado, dile, no encajones a Dios en tu cabeza, dile. No encajones a Dios en tu cabeza. ¿Aló? ¿Sabe? No podemos ser como Israel, que fueron necios al actuar como que si supieran lo que Dios pensaba y planeaba. Sí, leímos al principio y es el texto base de esta nueva serie, ¿no? De lo cotidiano, lo profético. Que Dios, antes de hacer algo, antes de actuar, antes de proporcionar algo, primero le revela lo que va a hacer a sus profetas. Y a nosotros nos ha pasado un pocotón de veces. Una de las historias estaba compartiendo con unos pastores, un pastor amigo que conozco hace años y uno que conocí ahora reciente. Compartimos un buen tiempo de San Felipe, y el otro es de por allá de Trujillo, o sea, en Mendoza. Y yo compartía y le decía: ¿tú te acuerdas del pastor Lugo? Soy Lucas, que estudiamos juntos en el seminario teológico. Entonces, bueno, tú sé que está en Colombia y todo aquello. Bueno, ok, está bien. ¿Sabes que una vez estaba orando y el Señor me dijo: llámalo? Tengo una palabra para él. Yo lo llamo y me dice: pues nos saludamos, ¿cómo está todo? ¿Todo bien? Chévere. Oye, Dios tiene una palabra para ti. Dios me dijo que tengas cuidado. ¿Qué está pasando? ¿O qué está aconteciendo en este tiempo? ¿Cómo está tu vida? No, todo bien, todo bien. Bueno, Dios me dijo que hay una batalla, una lucha. Algo está pasando por ahí. No, pastor, todo fino, todo bien, todo excelente, todo de maravilla. No, todo está chévere, todo está chévere. ¿En serio? Bueno, estamos orando. No, tranquilo. A los 2 días me llama y me dice: no me vas a creer, tengo una fiebre que no se me quita. ¿Y eso? No, mi hermano, una broma difícil. Estoy llamando porque necesito que Dios haga algo. Y me empezó a hablar de que tuvo una situación, un encontronazo con un brujo allá en Colombia. Y entonces yo le dije a él: chamo, lo que pasa es que tú eres demasiado osado. Amén. Claro, él conoce de eso porque él fue brujo antes. Él conocía todo ese asunto. Y yo le dije: pero entiende algo, tenemos que actuar bajo la dirección del Señor. Tenemos que actuar bajo la dirección del Espíritu Santo para poder hacer las cosas correctamente. Y aun cuando sabemos, como dice la Escritura, que ningún arma forjada contra nosotros prosperará, ¿cuánto lo creen? Amén. Pero cuando usted y yo nos desviamos del propósito de Dios, el diablo nos puede dar una batuqueada. ¿Verdad que se acabaron los amenes? Pero es así. Y le dije: tenías que haberte cubierto en oración, me hubiese llamado para orar por ti, para que estuviera bajo cobertura. En estos días me llamó alguien también que me pasó igual. Un día estamos orando ahí y el Señor me dijo: llámalo, tengo una palabra para él. Yo lo llamo y cuando estoy llamando: Señor, ¿pero qué le voy a decir? Dile que tú le vas a dar cobertura. Mira, hermano, yo le discutí inclusive con varios pastores amigos que vienen, o personas que vienen y me dicen: oye, pastor, para que me des cobertura. No, hermano, yo no doy cobertura a nadie. Yo no doy cobertura ni a la mujer mía, ni a los hijos. Por cierto, hoy está con nosotros nuestro hijo. Está visitando desde Paraguay. Gloria al Señor. Una bendición. Vamos, un aplauso a Dios por la vida de Bernie. Amén. Amén. Nos llegó de sorpresa y nos lo llevamos para La Guaira. Amén.
Él pensaba que La Guaira era lejos, pero no, es mi mismo. Así que el que no fue para La Guaira, ¡se lo! Hospedaje gratis, comida gratis, piscina gratis. No, mi hermano, usted no sabe lo que se perdió, hermano. Escúcheme, el asunto es que entonces él me dice, y estoy aquí con esta enfermedad, y me explicó más o menos la situación, lo que hubo. Y yo, bueno, vamos a orar porque Dios me reveló 2 días antes lo que iba a suceder. Y yo, bueno, si Dios lo provee por algo. Y este pastor amigo me estuvo hablando, me dijo, ¿sabe que ocurrió algo así con un apóstol de aquí de Venezuela? Que fue a Argentina y por allá tuvo un encontronazo con un hijo del diablo, y cuando llegó empezó a padecer enfermedad, una situación que no se sentía bien, y empezó a adelgazar, y una broma que se está como secando. Y otro apóstol que está en Estados Unidos, venezolano pero que está en Estados Unidos, lo llamó y le dijo, Dios me mostró que te echaron una brujería, ¿cómo fue la expresión que él dijo? De alto nivel, porque ahora me entero que hay niveles en brujería también, ¿no? Bueno, no, sí, eso siempre ha existido, ¿no? Pero de alto nivel, de alto calibre o algo así me dijo. O sea, de alguien que está, o sea, cerquita del infierno, pues, para que usted tenga una idea así. Pero Dios me dice que él rompe con esta estructura. ¿Por qué? Porque el hombre quiso hacer algo sin buscar la dirección del Señor primero. Mira, yo conocí personas y lo saludé, lo abracé y nos predicó una vez un apóstol también de acá de Venezuela, que Dios le envió a la montaña de Sorte. Pero Dios lo envió y fue hasta allá y oró. Inclusive algunos brujos se arrepintieron también y pidieron perdón al Señor y destruyeron sus altares ellos mismos. No fueron allá estos pastores, no, ellos mismos lo destruyeron. Pero también conocí de esto, eso sí no lo saludé, me dijeron de este testimonio, que fueron para allá sin Dios haberlo enviado y de allá salieron batuqueados y medio locos. ¿Sabes por qué? Porque cuando Dios nos envía a hacer algo, el cielo nos respalda. ¿Aló? Pero cuando Dios no nos manda a hacer algo, hermano, tenga Dios misericordia de nosotros, porque ay, papá. Dile a la persona que tienes a tu lado, dile, no conviene obedecer, dile. Préstame atención a esto, no te lo pierdas, que se pone bueno. Escúchame. Isaías dice, el profeta Isaías, que los pensamientos nuestros no son como los pensamientos de Dios. Escúchame. A esta persona que Dios me dice que llamara para que le diera cobertura, yo le dije, mira, chamo, yo no sé qué tú estás haciendo, porque no estaba en la ciudad donde vivía antes, estaba en otra ciudad. Yo no sé si te estás congregando. Casi que le digo, yo no sé si todavía sigues siendo cristiano. Yo no sé si está descarriado o no tengo idea. Lo que sí yo sé es que Dios me dijo que te llamara para darte cobertura. Y él es mayor que yo, como un padre. Y él empezó a llorar y me dijo, gracias, ministro, porque necesito un padre, necesito una cobertura. En estos días me escribió y me dijo, ministro, para que esté orando por mí, porque me invitaron a predicar en una vigilia, pastor amigo, y para que ores y que Dios me use. Y yo dije, Señor, ahora estoy entendiendo para qué era el asunto. Dile a la persona que tiene a tu lado, dile, no hagas nada sin cobertura, dile. No hagas nada sin cobertura. No podemos ser como Israel, que fue necio al actuar como que si supiera lo que Dios pensaba y planeaba. Su conocimiento y sabiduría son mucho mayores de lo que los hombres o mujeres podemos tener. Somos tontos al querer encajar a Dios en nuestro molde, al querer que sus planes y propósitos se conformen a los nuestros.
En vez de ello, debemos esforzarnos para poder encajar en sus planes. La mayoría de nosotros le decimos: Señor, quiero esto. Señor, quiero lo otro. Señor, haz este milagro. Señor, muévete para allá. Señor, ponte para acá. Ponte para arriba, ponte para abajo, ponte para la izquierda, ponte para la derecha. Y le decimos al Señor así. En vez de ser al contrario: Señor, ¿para dónde quieres tú que yo me ponga? Me pongo para la izquierda, me pongo para la derecha, me pongo para arriba. ¿Aló? ¿A dónde? ¿Qué voy a invertir? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué negocio voy a montar? ¿Dónde quieres que tú me quieres prosperar? Ahora. Pero generalmente hacemos lo que mejor nos parece. Pablo nos está condenando, no está condenando todo el aprendizaje de educación aquí. Él solo está diciendo que son por sí mismos inútiles para obtener la sabiduría espiritual. Claro que el conocimiento humano es necesario. Claro que el conocimiento, el estudio, la profesión es necesario. Claro que tenemos que volvernos especialistas en lo que nos gusta, en lo que nos apasiona y ser el mejor en esa área. Claro que sí. Pero eso no vale de nada si no tenemos la sabiduría espiritual. Porque les pregunto, ¿de qué te vale ser el hombre más sabio del infierno? ¿O el más rico? ¿Ah? ¿O la mujer más sabia del infierno? Es cierto que un hombre ciego no juzga los colores, ¿verdad que sí? Está ciego. Un sordo no juzga los sonidos, ¿por qué? Porque está sordo. Y un hombre que nunca se ha avivado en la vida espiritual no puede tener ningún juicio sobre las cosas espirituales. Y allí es donde está el punto de equilibrio. Préstame atención, no te pierdas esto, que te va a bendecir. La mayoría de las veces no buscamos cobertura, o no buscamos referencia, o no buscamos un apoyo, o no buscamos un ejemplo, o no buscamos una idea cuando no entendemos o no sabemos qué hacer o cómo actuar. Yo me lo sé solo, yo resuelvo allá, yo cuadro acá. Pero Dios se place en bendecirnos, en ayudarnos. Dios se place en cumplir nuestra salvación de una forma que nadie se la espera. Pastor David Carpet estuvo ministrando, dando un tiempo maravilloso y extraordinario en este tiempo de conexión en La Guaira. Él contaba un testimonio que venía de viaje, cansado, agotado y tal, qué sé yo. Y dice que se apareció una tipa cincuentona, pero que estaba inflada por todos lados y estirada por todos lados. Y descotada por todos lados. Y le dice: disculpe, ¿me puede ayudar con mi maleta? Y él la ve así de mejor y dice: ¿este tipo qué le pasa? Escúchame. Y el Espíritu Santo le habla y dice: ayúdala. Sí, claro, ¿cómo no? Te ayudo. Déjame la ayuda a la maleta. El tipo cansado, yo llegaba a mi casa, los niños una vez. Discúlpeme, ¿me puede ayudar que voy hasta la salida? Oye, pero ¿este qué se cree? Y el Espíritu Santo: hazlo. Sí, vale, ¿cómo no? Yo lo ayudo con la maleta. Y la tipa empieza a lanzársela así: oye, estoy libre, si quiere aprovechar. Tú sabes, esa tipa que tiene silicón por todos lados, 90, 60 revienta. Oye, pero está siempre. Y la tipa empieza a hablar y empieza a hablar y empieza a hablar y empieza a hablar. Y él estaba ahí como que: Señor, la voy a hacer una reprendida, el Señor te reprenda, Satanás, joder. Y el Señor: quédate tranquilo, vamos. Llegaron hasta allá esperando que el taxi. Si quieres podemos compartir el taxi, nos vamos juntos. Oye. Y habló y habló.
A la final le dijo a ella, ay, yo he hablado tanto, pero sí que háblame tú, dime, ¿cómo te llamas? ¿Qué eres? ¿Qué haces? Y él le dijo, yo soy cristiano, soy pastor. Y ella, ay, yo también soy cristiana. Sí, pues todo el mundo es cristiano, ¿no? Y el Espíritu Santo le dice, ahora tú le vas a hablar a ella. Y este pastor empezó a predicarle, a hablarle, y esta mujer empezó a llorar y le dice, ¿sabe? Yo admiro algo, y es que tú te quedaste callado y dejaste que yo te dijera todo lo que querías decir. Hasta el momento que yo te permití hablar para que me dijera lo que tú querías. Para resumir la historia, esa mujer se arrepintió y empezó a buscar del Señor y a hacer las cosas correctamente, porque alguien la escuchó. Escúchame, alguien obedeció a Dios. El alcalde de La Guaira, como le guste que le llamen, el hermano Suárez, un hombre de Dios, un hombre fiel al Señor, saludó a los pastores que estábamos allí en la reunión pastoral y él decía, usted no tiene ni idea de cómo muchos de nosotros políticos necesitamos de Dios. Necesitamos que alguien se nos acerque para que nos hable del Señor. No tienes ni idea la cantidad de artistas, de deportistas que pueden tener fama, que pueden tener dinero, que pueden tener negocio, que pueden tener Julio, pero escúchame, nadie se le acerca para predicarle la palabra, para hablarle del Señor. Y la gente está desesperada y necesita de Dios también. ¿Y sabe qué ha pasado con la mayoría de un poco evangélico? Mira, no voy a decir la palabra, pero usted me entiende. No, es que el evangelio político no se une. Y porque no se une, que un poco político se van a ir para el infierno, porque nunca se ha unido. Tenemos que penetrar la política, tenemos que penetrar el deporte, tenemos que penetrar, escúchame, todas las esferas sociales para hablarle del evangelio a toda esa gente. Escúchame, la gente que trabaja o estudia contigo necesita de Dios. Está desesperada. De hecho, no sé si usted ha visto un video, ¿cómo que se llama? Bernie, Marcos y el otro. Felipe, que hicieron un video juntos acerca del suicidio. Se ha puesto un boom. Que el chavo dice, oye, yo estaba en la rumba, en la fiesta, yo no sé qué broma, qué tal, y estábamos tomando, un poco mujer, tal, pero cuando me fui a mi casa, oye, yo estaba solo. Marco le dice, pero chavo, ¿por qué no me llamaste? No, yo lo llamé, yo lo busqué, yo le mandé mensaje, pero no me atendieron. Y después nos fuimos 2 días después, de 2 días de fiesta, rumba y fiesta, y tomando caña, y celebrar. Pero después cuando yo terminó todo, yo me fui, yo andaba solo, andaba siempre triste, y no sé qué. Y él decía, pero ¿por qué no llamaste? ¿Pero por qué no? Yo llamé, pero no me atendieron, nadie me contestó, todo el mundo estaba ocupado. Y a la final de esa historia, que se la pasaba en fiesta, en bochinche, debochando plata, porque tenía bastante dinero, pum, se desaparece. Y después el otro dice, así sucede, y la persona se quita la vida. Y de eso hemos visto muchos ahí, inclusive artistas. Hubo un artista que nos hizo reír al carcajada a toditos nosotros, Robin Williams. ¿Y qué pasó? Se suicidó también. ¿Sabes por qué? Porque Satanás es astuto para manipular a la gente, aun cuando tiene bastante plata, aun cuando tiene bastante fama, aun cuando puede tener, mira, los lujos, las posesiones o lo que sea, porque nada de eso puede llenar el vacío que tiene el ser humano en su corazón. Solo lo llena el Espíritu Santo. Amén. ¿Está aquí conmigo, iglesia? Dile a la persona que tiene cerca, dile, llénate del Espíritu Santo. Llénate del Espíritu Santo. De la misma manera, algunos sienten que el Evangelio es inadecuado. Como se lo dije hace un momento,
sobre todo en la era de cristal que estamos viviendo. Que cuando le hablamos fuerte, cuando le llamamos la atención, cuando le hablamos de que tiene que arrepentirse de sus pecados, ¡ay, me están ofendiendo! Pero ¿acaso los programas psiquiátricos, políticos, sociales del mundo han hecho más bien que el evangelio transformador en la vida de Cristo Jesús a la gente? Mira, a nivel mundial se empezaron a investigar por qué los psiquiátricos, los psicólogos o los centros de rehabilitación, drogadictos, alcoholismo y todo aquello, ¿por qué la mayoría no eran tan efectivos? Pero habían unos que eran mucho más efectivos. De hecho, estadísticamente, en todo ese asunto, se dice que entre un 10 y un 15% real, verdadero, del proceso de esas personas son las que son curadas, o por lo menos mejoran su vida. El otro 75, 80, 85%, no. Pero habían unos centros, o habían unos psicólogos, o habían unos terapeutas, o qué sé yo, que eran más efectivos que otros, que eran alrededor de unos 60 o 70%. ¿Por qué estos son más efectivos? Investigando, haciendo el estudio, se encontraron es que esos centros, o esos terapeutas, o esos psicólogos son cristianos. O sea, el evangelio estaba metido en el asunto. Ah, es que dile a la persona que tiene a tu lado, dile que el evangelio transforma la vida de la gente, dile. Así como te transformó a ti, me transformó a mí. Aló. Dile a la persona que tiene a tu lado, dile, necesitamos del Señor. ¿Sabes? De la misma manera algunos sienten que el evangelio es dañino, que la oferta gratuita de la gracia en Jesús provocará que las personas pequen para que la gracia abunde. Pero el evangelio cambia nuestras vidas para siempre, para bien, para bendición y para mejor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Esto es un paso de mucha fe. ¿Sabe? Cuando el ciego se fue al estanque de Siloé y se lavó, incluso cuando Jesús ni siquiera le había prometido la vista al hombre ciego si hacía esto, seguramente estaba implícito, pero el hombre actuó con fe, incluso en la promesa implícita de Jesús. Incluso cuando no había una promesa literal, anda, lavate porque vas a ser sano. No, simplemente anda, lavate. Y yo puedo especular un poquito referente a esto, o pensar un poquito en esto y dice, cabezón, que tiene un pegote en los ojos, tienes que te lavar. ¿Sabes qué vas a hacer? Te vas a quedar con el pegote ahí en los ojos. ¡Ja! Dile a la persona que tiene atrás, dile, hay un poco de gente con pegote en los ojos y no se lavan. Aún con un hombre ciego que tuvo que encontrar el estanque de Siloé, escúchame, porque estaba ciego. Y aparte de eso tiene un pegote de barro con saliva en los ojos. Así que tuvo que empezar, oye, ¿me puede llevar donde está el estanque de Siloé? ¿Me puede indicar cuántos pasos son? No sé si había ido antes, no sé si se había bañado antes allá, yo no sé, la Biblia no lo describe, pero escúchame, tuvo que averiguar, esforzarse, preguntar, hacer su parte para poder llegar al estanque. Probablemente, escúchame, pudo pensar una docena de razones por las que este era de tonto, pero sin embargo fue, y entonces se lavó en fe y en obediencia a la palabra de Jesús, porque Jesús le dijo que lo hiciera y él lo hizo, y por eso había lodo en sus ojos, porque tenía que obedecer, no tenía opción. Mira, a veces Dios nos pone en algunas circunstancias que lo único que tenemos que hacer es obedecer, no tenemos opción. Y la Biblia dice que regresó viendo. Yo no sé si después de alabarse se lavó, y cuando se lavó, que abrió los ojos, empezó a ver, no sé. O no sé si abrió los ojos y dijo, todavía estoy ciego. Y empezó a devolverse. Y en el camino, a lo mejor cuando se abrió, fue que recobró la vista.
o empezó a ver, porque no ha visto nunca. Escúchame, préstame atención. Esta es la primera vez en el registro bíblico que una persona ciega de nacimiento fue sanada de su ceguera. Desde Génesis hasta Juan, ningún profeta, sacerdote, apóstol le dio alguna vez la vista a los ojos de un ciego de nacimiento. Nunca, no aparece el registro por ningún lado. Este fue el primero. Parecía demasiado increíble como para ser verdad. Pero el hombre lo convenció de que realmente había sido sanado de su ceguera congénita. Por eso aclara todo, sí, yo soy el que era ciego, el que era ya. La transformación de su vida fue tan significativa que muchos encontraban difícil creer que era el mismo el hombre. Por eso el Señor me dijo que te dijera, escúchame, que la gente va a hacer decir, este no es el que andaba pelando antes, este no es el que andaba enfermo todo el tiempo, que le tenía achaque, que le dolía todo, que me duele aquí, me duele allá, estoy acá. No, eso era antes, porque Dios va a hacer milagros sobre tu vida. Amén. Quienes te vieron en una situación de crisis, en una enfermedad, una situación difícil, te reconocerán después cuando Dios derrame sus bendiciones sobre ti. Porque Dios quiere hacer milagros sobre tu vida. ¿Cuántos lo creen? Número 2. Debemos perseverar en la palabra profética. Mira, yo voy a aclarar algo aquí. Vamos a leer primero la escritura para decirte esto. Efesios capítulo 6, versículo 18. Debemos ser perseverantes en la palabra profética. Efesios 6, 18 dice: orando en todo tiempo, que toda oración y súplica en el Espíritu, y velando con ello, con toda perseverancia. Diga conmigo, perseverancia. Perseverancia. Dice, y súplica por todos los santos. ¿Cómo podemos orar con perseverancia? Una de las maneras es mediante a oraciones breves, una respuesta habitual para cada situación que enfrentemos cotidianamente. Otra forma de hacerlo es ordenar nuestra vida alrededor de los deseos de Dios y sus enseñanzas, al grado que toda nuestra vida viene a ser una oración. No necesariamente tenemos que aislarnos de otras personas ni de las actividades diarias para orar sin cesar, sino que esto también es fundamental. Necesitamos convertir la oración en nuestro estilo de vida mientras vivamos en un mundo que necesita la influencia poderosa de Dios. También necesitamos orar por los creyentes en Cristo, así como los cristianos que conocemos, y por la iglesia alrededor del mundo. La oración tiene que ser nuestro estilo de vida, nuestra manera de vivir. Y cuando yo te digo que tenemos que perseverar en la palabra profética, te estoy diciendo es que tenemos que creer, asimilar, declarar, profetizar y actuar bajo esa palabra profética que nos fue declarada, que nos fue impartida, que nos fue enviada de parte del Señor. Tal vez a veces nos podemos sentir desanimados. Sí, porque somos humanos y eso puede suceder. A veces nos sentimos achicopalados, sin fuerza. Por eso Pablo escribió esta poderosa carta de estímulo desde una prisión. Escuchen, préstame atención a esto. Pablo nos dice que tenemos que actuar, pensar, vivir con perseverancia en esa palabra profética que Dios nos ha dado, pero el tipo estaba preso. Aló, se lo voy a poner de esta manera. Imagínese que yo no tenga ahorita qué comer
Pero yo te digo a ti, te suelto una palabra profética y te digo que Dios prospera, que Dios hace milagros. Tú vas a recibir un milagro financiero ahora sobre tu vida. ¿Cuánto lo crees? Amén. Pero yo estoy pasando hambre. ¿Verdad que eso parece contradictorio? Lógico. Bueno, Pablo suelta esta palabra de bendición y te dice, persevera en la palabra profética, persevera en la oración, persevera en eso. Pero Pablo estaba preso. ¡Ja! Y es que ahí es que se ven los líderes llenos de fe. Porque qué sabroso decir que Dios prospera cuando yo tengo plata, ¿verdad que sí? Qué sabroso decir que Dios sana cuando yo estoy sano. Qué sabroso decir que Dios es amor y restaurador de familia cuando mi matrimonio y mi familia está bien bendecida, prosperada y en restauración y todo bien. Pero qué difícil es decirle a la gente o predicar a la gente que Dios restaura cuando mi matrimonio está destruido o hay problemas o hay circunstancias adversas. Qué difícil es predicar a la gente, decirle que Dios prospera cuando yo ando pelando. Qué difícil es decirle a la gente que Dios sana cuando yo estoy enfermo. Eso es difícil. Pero escúchame, allí es donde se ve la fe que uno tiene. Porque uno declara la palabra de Dios, no la de uno. Mira, yo lo he dicho en varias ocasiones. Yo tuve hepatitis y después tuve una recaída de hepatitis B y me estaba muriendo. Estaba listo para la parrilla. Listo. Escúchame esto, no te lo pierdas. Y yo le dije al Señor, Señor, tu palabra dice que por tu llaga yo fui curado. Así que yo creo esa palabra. Y yo creo que tú me sanas ahora en el nombre de Jesucristo. Pero le dije esta palabra, Señor, me sanes o no, tú eres mi sanador. Porque tú no necesitas demostrarme nada a mí. Tú eres el sanador. ¿Determina sanarme a mí o no? Así que desde ese tiempo para acá, yo estoy viviendo el tiempo de regalía, de milagro. Ya tengo ¿cuánto, mi amor? Como 25 años. 28, como 26, 27 años más o menos viviendo de regalía. Porque yo debería estar muerto. ¿Me está escuchando? Así que yo tengo ya 26 o 27 años de regalía. Y en estos días estamos hablando con la familia, diciendo, oye, papá. Entonces Benny me pregunta, mire, ¿y qué piensas hacer, David? Bueno, yo en la vida me gustaría seguir viviendo un ratico más. Y le digo, yo digo como dice mi mamá. Mi mamá acaba de cumplir ahorita en enero 81 años de vida. Y ella decía, Señor, permíteme vivir, llegar a los 80 y un poquito más por lo menos. Y yo, bueno, 80 está bien y un poquito más, si Dios lo permite. Amén. Y que pueda ser usado para su gloria, para deshacer las obras del diablo y para establecer su reino. ¿Cuánto dicen amén? Porque Dios te quiere usar a ti también. ¿Cuánto lo creen? Así es. Escúchame. Así que yo digo, a mí me gustaría seguir viviendo un ratico más. Pero yo entiendo que si yo parto hoy con el Señor, escúchame, yo estaré eternamente agradecido con mi Señor porque me dejó vivir 27 años más. Aló, y no te lo pierdas. Su pastora también tenía que estar muerta hace tiempo. Y ella tiene más regalo que yo. Pues eran 8 o 9 años. No, pero cuando dijeron, déjala que se muera. ¿Qué edad tenían? Como 8 o 9, una cosa así, no sé. Así que la pastora tiene más regalo que yo. Tiene como 30 de regalo. Tiene enferma, la llevaron a Caracas, exámenes por aquí, exámenes por allá, no le encontramos nada, pero no sé qué tiene, pero no de broma, tal, que se va a que le digo, oye, pero déjala tranquila, déjala que se muera una vez. Así mismo dijeron. ¿Me está escuchando? Pero es que Dios me la estaba reservando a mi papá, o sea, me va a perder ese 8. Aló, por eso yo soy de los que creo, escúchame bien, usted que está soltero, soltera todavía, que Dios no une pareja, Dios une propósito. Amén. Así que Dios la sanó a ella para guardármela a mí, y Dios me sanó a mí para guardarme para ella. Aló, para cumplir un propósito. Aló, estos no son casualidades.
Ay, usted, qué casual, usted sí tiene suerte. No, dígaselo con música, dígaselo a la persona que tiene al lado, dile, no es cuestión de suerte. Así que no te desanimes, no te achicopales, no te sientas ahí cabizbajo, ay, pastor, no sabe lo que nada, hermano. ¡Ánimo! Amén. Porque cuando Pablo envía esta carta de ánimo, él estaba preso. Pablo no pidió a los efesios que oraran, o a los corintios que oraran, para que sus cadenas se les fueran quitadas. No. Pablo, a los efesios, Pablo le dijo a los efesios, no dijo, oren para que me quiten la cadena, oren para que me saquen de la cárcel, oren para que me quiten esta tortura. No. Pablo lo que le dijo es, oren para que yo siga predicando el evangelio aún cuando estoy en la cárcel. Amén. Pero la mayoría de nosotros, Señor, ora para que vea el Señor un milagro, para que... Aló, mira, en el lugar donde tú estás trabajando, escúchame, en el lugar donde tú estás laborando, en el lugar donde tú estás estudiando, allí te quiere usar el Señor. Amén. Para que le predique el evangelio a la gente. La mayoría de los cristianos dicen, Señor, llévame a las naciones, pero le predicaste a tu vecino, tu compañero de trabajo, de estudio, a los que están ahí cerca tuyo, a tu familia, le invitaste a la iglesia, hiciste algo. Él le dice, oren, le dice a los efesios, oren para que yo siga predicando con denuedo, con pasión, aún cuando tengo ataduras físicas. Mi espíritu, mi alma, mi boca sigue libre para predicar el evangelio. Dios quiere que podamos usarlo en cualquier circunstancia, voluntad o cualquier lugar donde estemos. Mira, y uno de estos ejemplos es mi madre. Mi madre tuvo problemas con el corazón, hace algunos años le montamos un marcapaso, ya tenemos que renovárselo ya, en ese proceso, esperando que Dios abra puertas, un milagro. Bueno, el asunto está que una de esas noches que yo me quedé con ella, en la noche viene la medición, bueno, todo el mundo se sale, tal, el familiar, ok, nos salimos. Yo, bueno, mi mamá, voy a aprovechar, voy al baño, a arreglarme, cepillarme, tú sabes, qué sé yo, la voy a aprovechar de desayunar, tal, ok. Cuando yo regreso de allá, la vieja esa, digo, mi mamá que se está muriendo, que no puede quedarse respirar, ahí hablando de la otra que se está muriendo también al lado, tienes que entregar tu vida a Cristo, busca del Señor, haz esta oración conmigo, muriéndose mi mamá y predicando la palabra a otra que se estaba muriendo, y le dijo, por eso es que Dios nos ha llevado a la vieja esta todavía, por eso es que todavía le da vida. ¿Sabe por qué? Porque todavía le es útil al Señor. Pero cuando usted y yo no le predicamos a nadie, ojalá que se te revele. ¿Sabe qué dice la Escritura sobre eso? Cuando el Señor pasó por un lugar y fue a buscar higo en la mata de Mamón y no consiguió. ¿Sabe qué dijo? Córtala. ¿Para qué utilizar una tierra de un árbol que no da fruto? Le dijo, Señor, vamos a esperar un año más, vamos a abonarlo, vamos a apoyarlo, vamos a limpiarlo, vamos a quitarle el monte alrededor, un año más. Si el año que viene no da fruto, machete con él. Si usted y yo no estamos cumpliendo la voluntad de Dios, predicándole el evangelio a la gente, ¿para qué vivir? ¿Cuál es la razón de ser de nuestra existencia? Amén o ay, ay, ay. Dile a la persona que tienes a tu lado, dile, no importa dónde nos encontremos, a dónde Dios nos lleve. Lo importante es que donde estemos
prediquemos el Evangelio del reino de los cielos. Amén. Den un fuerte aplauso al Señor en esta mañana. Escúcheme esto. Conociendo el propósito eterno de Dios para nuestra vida, nunca habrá dificultades tan fuertes que el Señor no nos pueda ayudar a superar. Hay gente que se siente así y dice, doy un paso para adelante y como que diera otro para atrás. No avanzo, no veo las promesas de Dios cumplirse en nuestras vidas. ¡Ey! Pero esto no sucederá más. Escúcheme esto. La gente a veces desprecia las palabras proféticas y solo activan su modo profético cuando yo te dice, tengo una palabra profética ahora para tu vida. Del resto, al hombre ciego que Jesús envió al estanque de Siloé a la base, él no llegó y le dijo, chamo, ¿quieres que ore por ti? ¿Quieres recibir sanidad? No, él simplemente fue, hizo el lodo, que nos broma, se lo puso el lodo en los oídos, en los ojos ahí, y le dijo, anda, lavate en el estanque del Siloé. Eso fue lo que le dijo. No le dije que iba a pasar, que iba a suceder, que no le dijo nada. Solamente hizo lo que tenía que hacer y le dijo algo que él tenía que obedecer. Sin explicaciones. ¿Me está escuchando? Ahora, préstame atención a esto, no te lo pierdas. El asunto es que cuando usted y yo necesitamos entender que Dios siempre nos está hablando. Jesús no le dijo, ¡hoy yo profetizo ahora, ciego! Tengo una palabra profética para tu vida. Dios te dice que... No nada de eso. No. Le puso el pegote en los ojos. Le dijo, anda, lávate. Esa fue la palabra profética. Pero no lo predeterminó. No lo preparó, no le dijo, tengo una palabra profética para tu vida. Entonces la gente no le presta atención a lo que uno está predicando, la palabra de Dios, porque no le ha dicho que es palabra profética. Cuando uno dice que es palabra profética, entonces la gente sí presta atención, aunque sea un poquito. Pero cuando no dice que es palabra profética, no le para. Pero el Señor te dice que te vas a extender hacia la derecha y hacia la izquierda, hacia adelante y nunca más para atrás. Ey, ni siquiera para tomar impulso yo. Siempre que alguien camina hacia su milagro, muchas veces va a tropezar. Y esos tropiezos generalmente vienen porque el milagro está cerca. ¿Hay alguien que le crea a Dios en esta mañana? Recuerde lo que dije ahora, para que usted quede preñado, embarazado, embarazada de la palabra profética. Abra su boca y diga, yo lo creo, amén, así es. Esa palabra es para mí, yo lo recibo en el nombre de Jesucristo, así es. Créale a Dios. No te preocupes tanto por tropezar, porque eso significa que estás cerca de tu milagro. No debes perder la fe y la esperanza. Lo tercero, debemos hacer oraciones proféticas. Aquí hay otra cosa. Vayan conmigo a la Biblia, por favor, Santiago capítulo 5, versículos 17 y 18. Y esto para algunos van a recibir unos latigazos espirituales. Santiago 5, 17 y 18 dice, Elías era un hombre con debilidades como nosotros. Lo estoy leyendo en otra versión. Pero oró con fervor para que no lloviera, y no llovió, sobre la tierra durante 3 años y medio. Después volvió a orar, y el cielo dio su lluvia, y la tierra dio su cosecha. Escúcheme esto. Últimamente, sobre todo, se ha
dañado o perjudicado lo profético. Porque hay gente que habla de esta manera así. Inclusive he escuchado algunas emisoras de radio, de televisión. Ven este domingo a la iglesia, donde habrá milagros, señales, prodigios y habrá palabra profética. O sea, venden esto como una publicidad para atraer a la gente. Y todo es profético. Una oración profética, una palabra profética, una danza profética, un canto profético, una canción profética, y todo es profético. Por lo menos el almuerzo que yo me voy a comer hoy es profético. Y discúlpenme la expresión, pero se ha desvanecido lo que es profético en realidad. De hecho, una vez alguien me preguntó, pastor, ¿qué es eso de profético? Porque a veces, de vez en cuando, no todo el tiempo, pero a veces usted le dice, no, que es una broma profética. ¿Qué es el profético? Y lo mire simple. Lo profético tiene que ver que es algo que viene de Dios, enviado por Dios, hecho por Dios y establecido así es así, y se cumple de Dios. Entonces, lamentablemente, lo profético se ha desvanecido con toda esa bulla, con toda esa... Y como decía yo hace un momento, cuando yo digo tengo una palabra profética para dentro, la gente presta atención. Pero cuando yo no digo que es profético, la gente no le para. Entonces pareciera que lo profético nos llama la atención. Pero escúchame, Jesús le dijo, le empatucó los ojos con barro a este ciego y le dijo, anda, lavate al tanque de Siloé. Eso era lo profético. Y él obedeció y recibió el milagro. Él no le dijo, tengo una palabra profética para ti. Nada de eso. Tenemos que aprender a discernir y entender lo profético que viene de Dios. Escúchame esto. Entonces el café que yo me estoy tomando es un café profético. ¿En serio? Y no te digo lo que estoy pensando que uno va a ver hacer todos los días a veces. Cada vez que se levanta o cuando se va a dormir. Eso es profético también. Discúlpeme la palabra que voy a usar, pero se ha prostituido esa palabra que se usa para cualquier cosa. ¿En serio? Pero cuando yo te digo que debemos hacer oraciones proféticas, no se trata simplemente por un cliché para llamarte la atención. No. Cuando yo te hablo de una palabra profética, te hablo como la oración que hizo Elías. Elías es un modelo de una oración profética que fue contestada por Dios, porque venía de Dios, planificada por Dios, ejecutada por Dios. Su efectividad en la oración profética, la voluntad divina, fue tan extraordinaria que se extendió aún en el clima. La expresión de Elías fue, te digo a ti, que no habrá lluvia sino por mi palabra. ¡Wow! Y se cerraron los cielos y no llovió más nunca. Hasta que él volvió a declarar la palabra, dice, ahora sí va a caer chapafón. Y ¡bum! Cayó el chapafón. Préstame atención a esto. Esto muestra que el corazón de Elías estaba en sincronía con el corazón de Dios. Eso es lo profético. Él oró para que la lluvia se detuviera y comenzara debido a que sentía que estaba en el corazón de Dios en cuanto a su trato con Israel. A él no se le ocurrió, eso venía del corazón de Dios. Pero como leímos el texto base de esta serie, de lo cotidiano a lo profético, la Biblia dice, el mismo Dios dice,
que Él no hace nada si antes no se les revela a su profeta. La palabra oró fervientemente que aparece ahí es literal, oró con pasión. También dice la Biblia que Elías era un hombre sujeto a pasiones a las nuestras. Te lo voy a decir en la versión del pastor Levin Habla Hoy 2025. Elías era un tipo que pecaba y fallaba también y se equivocaba y a veces, oye, aló, así como tú y como yo. Entonces nosotros podemos ser hombres o mujeres con el poder en la oración como Él y hacer esas oraciones proféticas. Y la oración profética no es que yo oro ahora en el nombre de Jesucristo, aleluya. Esta oración profética que yo te hace, no. La oración profética es cuando mi oración está alineada a la voluntad del Padre. Aló. Esa es la oración profética. Cuando Elías dijo que no habría lluvia ni rocío en estos años, sino por su palabra, esta fue una demostración dramática en contra de los dioses paganos de Baal, quienes se pensaban, o ellos pensaban, él pensaba, que era el Dios de los cielos, del clima, de la lluvia y de la cosecha. Entonces, fue una confrontación dura en contra del reino de las tinieblas. Elías mostró por medio de su oración al Dios de Israel que el Señor es más poderoso que Baal o que cualquier otro demonio, potestad, principado, gobernador de las tinieblas, hasta el mismo diablo. Levante sus manos al cielo por un momento y diga conmigo: nuestro Dios es poderoso. Nuestro Dios es poderoso. Escúcheme esto. Elías no solamente era el profeta de la sequía, en el sentido de la oración, porque él fue el que hizo la oración, la declaración profética. Él fue la causa de la sequía. Uy, esto se pone bueno. ¿Sabes por qué? No te lo pierdas. Porque él oró y sucedió. Aló. Y yo me pongo a pensar y a buscarle las aritas y a buscarle... ¿Y qué hubiese pasado si Elías no ora? ¿Qué hubiese pasado si Elías no declara esa palabra? A lo mejor no hubiese habido sequía. Pero entonces el proceso de Dios con el pueblo de Israel no se hubiese ejecutado. Aló. Entonces Dios buscó a un profeta, a uno que sí le creía a él. Y le dijo: hey, yo quiero que tú sueltes esta palabra porque yo tengo un trato con Israel. Dile a la persona que tiene cerca tuyo, dile, señálalo ahorita después de pecado, dile: Dios tiene un trato contigo, dile. Señálalo. Aló. Elías nos da un entendimiento de la fuente de su fuerza. ¿Sabe cuál fue la expresión que él le dio al rey acá primero, ante cualquier cosa? La expresión que él usó dice: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy. Aleluya. ¿Sabe cuál era la fuente de la fuerza de la oración profética de Elías? Que él se la pasaba, él vivía en la presencia de Dios. ¿Sabe cuándo nos acercamos a la presencia de Dios? Cuando venimos a un lugar como esto para adorarle, para glorificarle, para levantar nuestras manos, para recibir su palabra, cuando oramos, cuando nos humillamos, cuando leemos las escrituras. Escúchame, de esa manera estamos en la presencia del Señor. Elías se la pasaba así. Y aunque Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, él mostró una fuerza más grande que la mayoría de nosotros en nuestra vida con Dios. ¿Sabes por qué? Porque él le creía a Dios. De hecho, él también declaró: vive Jehová, Dios de Israel. Todos los demás sentían que el Señor estaba muerto, pero Elías declaró: el Señor vive. Él era en realidad la suprema vida de Elías. Elías inclusive pensaba que él era el único que quedaba,
Pero Dios le dijo, no, deja la lloradera, chamo, que todavía hay un poco de gente, todavía hay fieles como tú, que no se han doblegado a Baales también. Hay gente fiel, escúchame, esperando recibir una palabra de apoyo para seguir adelante. Escúchame. Hay gente fiel a pesar de este mundo de pecadores, este mundo de inmundicia, este mundo de depravaciones, este mundo de gente loca, hermano. Hay gente que hemos decidido vivir de la manera de Dios. ¿Usted es uno de ellos? ¿Usted es una de ellas? Póngase de pie, por favor. Escúchame esto. Uno de los recursos más poderosos que tiene un cristiano es la comunión con su Padre Celestial por medio de la oración. A menudo los resultados son mucho más grandes de lo que pensamos que sería posible cuando oramos con pasión por eso que le estamos pidiendo al Señor. ¿Me estás escuchando? Te tengo una perla el día de hoy, perla de sabiduría. Algunas personas ven la oración como el último recurso a intentar cuando todo lo demás ya ha fallado. Hacemos aquí, hacemos allá, vamos para acá, no sé qué más, no vamos a mover loco. Dios mío, Señor, ¿ahora qué hago? O nos ha pasado a nosotros que hay gente que hace aquí, hace allá, vamos acá, vamos para allá, suma lo otro, para acá. Y como último recurso, bueno, va a tener que llamar al pastor a ver qué idea me da. Pero ¿sabe? Debe ser al revés. La oración debe venir primero y después usar cualquier otro recurso que tengamos. ¿Me está escuchando? Cada vez que usted y yo queramos hacer algo, pretendamos hacer algo o nos suceda algo, lo primero que usted y yo tenemos que hacer es ponerlo en la mano del Señor. Señor, mira esta situación, mira lo que está pasando, Señor, mira lo que necesitamos hacer. Señor, mira que Padre, guíanos, Espíritu Santo, guíanos a la verdad, guíanos a lo que tenemos que hacer, Señor, en este tiempo, y que tu nombre sea glorificado y exaltado en esta mañana, en este tiempo. Escúchame lo que le voy a decir. En este tiempo el asunto de conexión. Para usted que tiene bastante plata, esto no es difícil. Tiene unos 400, 500 dólares que le sobre para usted irse para La Guaira a disfrutar 4 días de conexión pagando hotel, comida, pasaje o gasolina, gas, o sea, todo lo que tenga que ver con eso. Porque usted tiene bastante plata. Amén. Aunque sea por fe, dígame. Pero para nosotros los mortales nos sea difícil. Wow, el hospedaje, la comida. Y Dios empezó a abrir puertas. Dios empezó a hacer milagros. Primero nos avisaron, nos dijeron, oye, mira, estamos cuadrando posiblemente para hospedaje para algunas personas, ¿no? Y yo dije, bueno, de repente será una iglesia, un galpón, una colchonetica por ahí, ya hacen unas colchonetas, una colchoneta esas delgaditas ahí que parecen un sándwich, todo delgadito. Bueno, mano, cuando seamos un hotel con piscina y todo, que de hecho por eso fue que yo medio me frié, porque llegué el sábado como a las 9 de la noche, llegamos muy pico, casi 10, y el sábado un chapuzón por la piscina, como hasta las 12. Después me quedé hablando con una pastora como hasta las 12 y pico, una broma así, y que la brisa, y entonces todo mojado todavía, y bueno. Después nos avisaron como 15 días antes, o una semana, una broma así. Oye, mira, estamos cuadrando porque posiblemente podemos dar algo de comida, pero eso sí, los días nada más ¿cómo se llama? De conexión, que sería viernes en la noche, sábado desayuno, almuerzo y noche, y domingo desayuno y almuerzo. Estamos cuadrando, vamos viendo, y bueno, de repente será, no sé, un pan con mantequilla, una broma así, un bollo con sardina, o algo así por el estilo. Hermanos, buenos almuerzos, buenos desayunos, buenas comidas. Yo decía, hasta hamburguesas nos dieron, perro caliente. Yo decía, aló, y no nos lo dieron desde el viernes, sino desde el jueves que llegamos. Amén, así es. Aleluya.
Pero ¿sabes qué? Lo primero que nosotros hicimos como familia pastoral, bueno Señor, mira los retos, los desafíos que tenemos, pero tú eres el Dios de milagros. Y tanto fue la bendición que hasta Dios nos trajo a nuestro hijo. Así es, amén. Y nos llevamos por la buena también. Aló. Escúchame esto, no te lo pierdas. El poder de Dios es infinitamente más poderoso que el nuestro. Solo tiene sentido que nos apoyemos en Él, sobre todo cuando Él nos anima que lo haga. Él nos dice, hey, recuerda que tus pensamientos no son los mismos míos y tus caminos no son iguales a los míos. Quédate tranquilo, ten paz. Aún en tiempo de necesidad, aún en tiempo de escasez o en tiempo de dificultades, estamos viendo la gloria de Dios sobre nuestras vidas. ¿Sabes por qué? Porque ponemos las cosas en sus manos. Levanta tus manos al cielo por un momento, por favor. Y haz conmigo esta declaración y diga conmigo, Señor, hoy reconozco que yo he hecho las cosas a mi manera. Por eso te pido perdón. Y reconozco que tengo que ponerte a ti en primer lugar. Por encima de todo y de todos. En el nombre de Jesucristo. Con tus manos levantadas al cielo. Padre, yo declaro que viene un tiempo de milagros sobre ellos. Tú me dijiste que le dijera, Señor, que lo mejor que podemos hacer es ponerte a ti en primer lugar. Porque cuando tú estás en el primer lugar en nuestras vidas, todo lo demás funciona perfecto. Señor, ayúdanos a honrarte y a ponerte a ti en primer lugar. En el nombre poderoso de Jesucristo. Gracias, Señor.